Bienvenidos a este podcast donde hablaremos sobre psicología, relacionando las situaciones cotidianas que seguramente a ti y a todos nosotros nos han sucedido alguna vez. Bienvenidos a este día de reflexión, análisis y divulgación psicológica para de verdad vivir y no solamente existir. Mi nombre es Rolando Martínez. Y el mío es Jessica Barbosa. Y esto es Los Psicomentalistas. ¡Bravo! Me gusta mucho esa intro nueva. A mí también. Espero que ustedes también. Muy padre. Oye, Rol, vamos primeramente a seguir, darle la bienvenida al sí, paciente permanente exactamente. Que siempre está con nosotros, siempre, nos aunque apoya no nos bastante. crean, porque seguramente han de creer que estamos locos y no hay nadie, pero te los juro, les juramos que sí hay alguien ahí sentado, pero es muy penoso, muy reservado. Ajá. Bueno, nada más aquí, porque afuera es una persona muy extrovertida. Muy extrovertida y creemos que en un futuro nos va a quitar el podcast. Exactamente, creemos que nos puede tumbar Sí. todo el público porque tiene un talento que no quiere explotar. Exacto. Pero aquí está, vamos a darle la bienvenida al paciente permanente. Ya pronto hablará también, pero bueno, aquí está y nos acompaña. Oye, ¿Cómo estás? Rol, muy bien. ¿Y tú cómo te ha ido? Muy bien, muy padre. Ya casi se acaba junio, el mes del Pride, el mes del orgullo. Ajá. Y pues muy padre, muy padre las marchas que hubo aquí en Monterrey. ¿Te tocó Ciudad de ir a México. alguna marcha? No pude ir, Ajá. sí. Tenía muchas ganas de ir a las dos, pero la verdad es que no pude, pero tuve muchos amigos que fueron a las marchas, Sí. entonces pude ver historias y pues fotos y todo, Claro. y vi que estuvieron muy padres. Inclusive Sí. me invitaron a la Ciudad de México a ir a la marcha, pero digo, no a estar yo ahí como figura pública porque nadie me conoce, ¿verdad? Pero me invitaron a ir a ver la marcha, a ser parte, pero pues no pude tampoco ir y sí me hubiera gustado. Sé que está muy divertida y que todos los años se pone muy Ajá. padre y estoy seguro que este año estuvo igual. ¿Tú fuiste a alguna No, marcha? yo tampoco no fui, pero algo que me gusta mucho de cualquier marcha es como el sentimiento que se Claro, siente, de unión, o sea, como que de se comunidad. vive, claro. Exacto. Es como lo más bonito, dejando a Sí. un lado como toda la diversión y demás, es como todos estamos aquí apoyándonos, Exacto. alzando la voz por nuestros derechos, Sí. eso es maravilloso. Está muy padre. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando fue la marcha del feminismo y todo eso. Es algo muy bonito, como que ver el apoyo de toda la comunidad, todos juntándose por un mismo objetivo. Y sí, digo, también es muy importante porque yo sé que esas marchas son muy divertidas, van muchos artistas, cantantes o gente muy conocida. Y es divertido ir a convivir, ¿no? Pero también es muy importante saber la historia detrás, el por qué se iniciaron Claro. estas marchas, ¿no? Para saber qué es lo que estamos de verdad apoyando y alentando. Entonces, Claro, por supuesto. es muy importante. Igual estaría padre un día hablar de esta historia un poquito de dónde viene esa marcha, ¿no? Cómo se originó. Pero pues muchas felicidades a toda la comunidad. Y qué padre, qué padre. El próximo año ya, ahora sí pienso ir. Ahí ya te vas a Espero. grabar. Sí, es más, vamos a ir y ahí vamos a estar los comentaristas en nuestro propio camioncito grabándole el podcast. Excelente, estaría muy Ojalá, padre. muy pronto, van a ver Oye, que sí. Rol, ¿qué te parece si empezamos hablando el tema Sí, del día de hoy? Vamos a hablar. Antes de empezar, Ajá. quiero decir algo. Si me escuchan un poquito enfermo, no tengo COVID, ya se aclaró. Dando un poquito alérgico, nada más por si acaso me notan un poco raro, pero bueno, ahora sí, Ok. vamos a empezar. Bueno, el tema de hoy lo va a estar llevando Rolando Así y es. es un tema muy interesante que a todos nos ha pasado Sí. y que tenemos muchas dudas, inclusive también, pues nosotros como psicólogos también lo vivimos, también Claro. lo sentimos. Y bueno, Rol, ¿cuál es el tema? Pues mira, este tema, el día de hoy, va a ser, vamos a hablar del trastorno de ansiedad generalizada. Muy Es bien. algo, a mí me parece que en la actualidad, no es que antes no existiera, porque he estado en pláticas con personas donde mencionan que como que creen que ahora es más común y que antes no se daba, Ujú. pero a mi manera de ver ya existía, siempre ha existido, pero no se conocía tanto del tema y no se había investigado mucho, Ujú. creo yo. Sí, no se le daba el nombre. Exacto, no había un nombre, pero ya existía. La ansiedad siempre ha estado y es también algo parte del sistema fisiológico mental del ser humano, pero pues no lo Sí. conocíamos como tal. Claro, Entonces, pues, ese va a y ser que el tema. también el hablar de ansiedad también puede provocar como cierto rechazo. De Exacto. decir, ay, es que ahora ya todo el mundo tiene ansiedad, ¿no? Sí. Y se nos hace como
capaz si ni tiene y lo está diciendo porque quiere llamar la atención o algo por el estilo. De hecho, no sé si te ha tocado escuchar que se le atañe mucho la ansiedad a la generación llamada generación de cristal, que la verdad yo no estoy de acuerdo con ese término, pero bueno, así se le conoce, y dicen que esta generación, los jóvenes de ahora, tienen mucha ansiedad por cualquier cosita y que son muy frágiles ante cualquier cosa, y la verdad es que no tiene nada que ver. O sea, no es así. Por eso vamos a hablar de ese tema, porque creo que es importante, para empezar, definir qué es el trastorno y cuáles son los síntomas, y ver diferencias entre varias palabras que suelen usarse como sinónimos, ¿no? Ok, sí, era lo que te quería preguntar. Muchas veces he escuchado, y es una duda que muchos pacientes tienen, en el sentido de, oye, es que no sé si lo que estoy sintiendo sea ansiedad, sea estrés, sea miedo o qué es. Así es. Entonces, qué bueno que tocas ese tema, porque sí, creo que es importante definir esas tres palabras, ¿no? Suelen confundirse mucho porque, por ejemplo, el estrés y la ansiedad suelen manifestarse por lo general juntos, pero también pueden venir por separado. Por ejemplo, el estrés suele darse ante situaciones que se consideran como vitales o variadas, por ejemplo. Por ejemplo, puede darse la definición tal cual del estrés y de la ansiedad para saber la diferencia bien marcada, ¿no?, de las dos. Okay. Aquí la tengo apuntada. Una persona que sufre estrés suele ser ante situaciones vitales o de lo más variadas, por ejemplo. Pueden percibirse como excesivas, o en la que una persona no tiene los recursos o cree que no tiene los recursos necesarios para poder afrontar esta situación. Okay. Por ejemplo, si una persona que está en la escuela va a presentar algún examen, si sientes que no eres capaz de pasar este examen porque no estudiaste bien o no tienes el material suficiente como para pasar este examen, puede suceder que tengas estrés. Okay. O en un trabajo, por ejemplo, que antes de empezar a grabar mencionamos este ejemplo, ¿verdad? No sé, si te encargan alguna tarea en trabajo que tengas que llevar a cabo, pero no te dieron la capacitación suficiente o no tienes las herramientas suficientes, para llevar esa tarea, te puede generar estrés. Okay. La ansiedad, que ahora vamos a decir la definición, es una reacción emocional, física y cognitiva de alerta ante una amenaza que puede ser real o puede ser irreal. Okay, sí. Entonces, desde ahí para partir la diferencia. Suele darse que el estrés, que la ansiedad venga provocado por el estrés. Una situación de mucho estrés te puede generar un estado de ansiedad. Como un síntoma. Como un síntoma, exactamente. Por ejemplo, el estrés el estrés suele darse en periodos de tiempo más cortos. Suele desaparecer, no es continuo. Y en el caso cuando se vuelve continuo, se puede generar una ansiedad. Y la ansiedad, cuando ya se vuelve continua y no desaparece, prolongada, exactamente, suele ser, ya se suele llamar algo patológico, y es cuando entra el trastorno de ansiedad generalizado. Ok, muy bien. ¿Les quedó claro? Sí. ¿Paciente permanente, te quedó claro? ¿Sí te quedó claro? Dice que sí. Dice que sí. Okay. Y bueno, eso sería la diferencia entre la ansiedad y el estrés. Ok, yo también tengo entendido que muchas veces la ansiedad tiene que ver con estos pensamientos como distorsionados y negativos, ¿no? Es más como lo que nosotros nos contamos a nosotros mismos sobre algo, ¿no? No sé, la historia que nos podemos estar inventando de que no, y qué va a pasar si el día de mañana salgo a la calle y alguien me atropella, o sea, no sé, como que te vas generando una historia como muy negativa que no sabes si realmente va a pasar, ¿no? Exacto. Siempre es como la incertidumbre de puede pasar, no puede pasar, pero ahí lo traes y esto también te va generando muchos síntomas físicos, ¿no? Exactamente, por eso mencionaba hace rato que el estrés es más ante situaciones que sí estás viviendo, ¿no? Okay. Y la ansiedad, como algo específico. Algo específico, una reacción ante una situación específica, algo que está pasando en tu entorno. Y la ansiedad puede darse hasta por cosas que no están sucediendo. Puedes imaginar que... Yo una vez escuché un ejemplo, me gustaría mencionarlo, que es como más... era un ejemplo, por ejemplo, imaginemos que antes el ser humano, cuando no existía la sociedad tal cual está ahora, pues vivíamos en la selva o en el bosque o lo que tú quieras, ¿no? Y pues obviamente teníamos que cuidarnos de depredadores, ya sea leones o pues lo que sea que nos comiera. No, teníamos que cuidarnos, entonces teníamos que generar, teníamos el miedo o el estrés como
un sistema de alerta y protección ante estos depredadores. Claro, sí. Como un instinto de supervivencia, se podría decir. Y pues eso era el estrés, ¿no? O el miedo, el estar atento a que podía estar el león por ahí a punto de cazarte y comerte. Okay. Pero que estaba ahí. Y la ansiedad es tenerle miedo a ese león o ese depredador, aunque ni siquiera esté ahí. Yeah. O sea, ya no es algo real, ya no es algo que estás viendo que te puede pasar, sino estás imaginando siempre que hay un peligro que no es real. Okay. No sé si quedó un poco más claro con ese claro. ejemplo. Entonces, a mí una vez escuché ese ejemplo y me sirvió mucho para entender un poco la diferencia, porque sí suele confundirse mucho. Oye, y también esta parte de cómo la mente es tan poderosa, Ajá. que tú solito te puedes estar generando tanta reacción fisiológica, ¿sí me explico? Sí, exactamente. O sea, no sé, puedes estar acostado y empezarte a imaginar un chorro de cosas, ya sea tu pasado, tu presente o tu futuro, y Sí. ahí de que la sensación de no poder respirar bien, la sudoración, ¿sí me explico? Sí, Entonces, claro. De hecho, yo creo que esa preocupación es más en nuestra sociedad actual. No creo que más por las exigencias que se van dando ante a cada individuo, ¿no? Siento que la sociedad se vuelve un poco cada vez más complicada. Sí, no creo que antes no existiera la ansiedad, pero sí creo que los niveles de ansiedad tal vez han ido elevándose un poco más. Por lo mismo que estoy diciendo, la exigencia de la sociedad ante cada individuo. La rapidez de la sociedad también. Exactamente, ¿no? La rapidez de la sociedad, cómo la gente espera las cosas en la actualidad, todo es cada vez más rápido, quieres recibir toda la información. Recibes mucha información a cada rato de todos lados, es una ¿cómo se dice? Como si te bombardearan con muchas cosas por todos lados, con mucha información. Entonces, pues sí puede ser que la ansiedad, aunque ya existía antes, el nivel se haya elevado un poco más. Elevado más, claro. Oye, tú ya nos estabas hablando que cuando la ansiedad no es, digamos, bien manejada, se puede volver patológica y estaríamos hablando de una ansiedad generalizada. Sí, ¿okay? Exactamente. ¿Existen síntomas? ¿Cómo podríamos identificar esos síntomas? ¿Cuáles serían? Pues mira, por ejemplo, la ansiedad excesiva ya con una duración pues, se puede decir, no hay un tiempo exacto, podría decirse que puede ser una duración más de 6 meses. De 6 meses. Eso sería ya un síntoma ya por sí mismo. La persona, por ejemplo, no puede controlar su preocupación. Es lo que mencionabas ahorita, ese pensamiento de siempre estar preocupado por qué va a pasar en el futuro o qué me va a pasar a mí, cómo voy a mantener mi estilo de vida. Aunque puedes tener un trabajo muy estable o la vida más feliz del mundo, pero estar creyendo o tener ideas en tu mente de que algo va a pasar y que se va a venir todo para abajo, ¿no? Ese podría ser otro síntoma, y no controlar esos pensamientos. La ansiedad y preocupación pueden asociarse a otros síntomas como la inquietud, por ejemplo, también estar fatigado, cansado frecuentemente, dificultad para concentrarte, eso también puede ser otro y de los estos síntomas. Tienen que ver, me imagino que es por lo mismo, los repetidos pensamientos que tienes, que te roba demasiada energía, sí, o sea, sí. No estás en movimiento, a lo mejor tu cuerpo no está en movimiento, pero es tanto lo que estás pensando que eso te fatiga totalmente. Sí, exactamente, o sea, es cansancio mental, se podría decir, o sea, no es tanto físico, aunque también puede haber síntomas físicos como tensión muscular, dolores musculares, irritabilidad, por ejemplo, o sea, enojarte por cualquier cosa muy fácil. Puede inclusive afectar el sueño, por ejemplo, dificultad para dormir o para mantener el sueño prolongado, despertarte y sentir que no dormiste nada, aunque hayas dormido dentro de lo que se considera no horas bien dormidas, ¿verdad? Unas 6, 7, 8 horas, por ejemplo. Pero bueno, esos serían otro de los síntomas. También en el trastorno de la ansiedad generalizada no suele estar directamente relacionado a como alguna adicción a sustancias o medicamentos. Sí, tendríamos que descartar, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú consumes estas sustancias o medicamentos, entonces a lo mejor no estaríamos hablando de una ansiedad, sino estaríamos hablando de algún síntoma propio del consumo de esas sustancias. Exacto, sí, más como de algún problema, alguna adicción o una dependencia a este tipo de medicamentos. No se relaciona con un trastorno de ansiedad. Y pues sí, esos serían los que venían siendo síntomas. Y también me imagino que es el impacto que sobrelleva a otras áreas de nuestras vidas. O sea, por ejemplo, ya que esta ansiedad te esté perjudicando tu vida social, familiar, laboral, es un síntoma de alerta muy... Sí, hay que estar muy alerta con eso, porque
hay que también tener muy claro, todo el mundo siente ansiedad, todo el mundo puede sentir estrés, todo el mundo puede sentir miedo. Uh-huh. Pero tiene que haber un balance, ¿verdad? O sea, tiene que estar en niveles controlables. Ya cuando tú ves que está afectando tu vida social o tu vida laboral o que no te permite seguir o llevar a cabo las actividades que por lo regular llevas, o actividades diarias, ya se está volviendo algo ahí que interfiere con tu vida, entonces ya suele caer dentro de lo que es un trastorno. Claro, oye, y luego también algo que me gustaría agregar es que cuando hablamos de ansiedad podemos estar hablando de diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Eso también es muy importante. Por ejemplo, existe el trastorno de pánico, sí, que está muy caracterizado como este miedo a la muerte. Sí. Y se dan ataques de pánico en donde piensas que te vas a morir, no tienes un control de tu propio cuerpo. Ya cuando sales de ese ataque de pánico, es la preocupación de cuándo me va a venir otro ataque de pánico, ¿sí? Es algo muy constante. También el trastorno obsesivo compulsivo, sí, son estos pensamientos recurrentes que a veces nos pueden ayudar, pero que si suelen ser muy prolongados, ya te afectan en tu vida. Por ejemplo, sales a tu trabajo y te tienes que regresar, porque tienes que checar si cerraste bien todas las llaves, si cerraste bien la puerta, que no dejaste alguna ventana abierta, y claro. Bueno, esa es una de las formas que se puede presentar, pero se pueden presentar de diferentes formas. De hecho, ahorita que mencionas lo de los ataques de ansiedad, uh-huh, a mí sí me gustaría hablar de pánico. Ataques de pánico. Sí me gustaría mucho tocar ese tema porque me ha pasado escuchar de gente, uh-huh, que toman estos ataques de pánico como algo que no es real. O sea, se suele juzgar a la gente que pasa por estos ataques de pánico como no le está pasando nada. Es como si fuera una chiflazón de la persona que está pasando el ataque de pánico. No. Creo yo que en la actualidad le está dando un poco más de foco a lo que es un ataque de pánico. Como que solía, no sé, siento que había un cierto juicio ante este tipo de situaciones, ¿no? Uh-huh. No sé si te ha tocado a ti. Sí, pasar. Me han tocado, por ejemplo, pacientes que comentan que son muy fuertes, que se hacen bolitas, sí, o sea, que se quedan en posición fetal en un rincón del cuarto y no se pueden mover. Exacto. Sí. ¿Te gustaría mencionar algunos tipos de síntomas durante un ataque de pánico? Pues sí, bueno, pues se pueden presentar tanto síntomas cognitivos, o sea, de pensamientos, pero también físicos. O sea, por ejemplo, físicos puedes encontrar la sudoración, el temblor, el sentir que te estás asfixiando, uh-huh, ¿sí? Y que de ahí se desencadenan también los pensamientos negativos de que me voy a morir, sí, no tengo el control de mi reacción física, y es algo que, o sea, que sale fuera de mi control. De mi control. Ajá, eso pueden ser algunos, pero pueden ser muy incapacitantes, o sea, claro, durante el tiempo que dura, la persona no puede salir de ahí, por más que quiera. Eterno, ¿no? O sea, puedes llegar a sentir que es algo que no va a pasar, que no se va a quitar nunca, uh-huh, ¿no? Exactamente. Sí, es algo muy fuerte. Y bueno, esos son tanto el trastorno, los ataques de pánico y los trastornos obsesivos compulsivos, son unos derivados de los trastornos de ansiedad. Así pero es. También podemos hablar de, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, que se desarrolla ya cuando vives una experiencia traumática y entonces la persona está repetidamente viviendo el suceso, ¿no?, en su pensamiento, y obviamente también afecta en todas las áreas de su vida. Y otro trastorno que se deriva de la ansiedad puede ser la fobia social, okay, como esta parte que se caracteriza por un miedo irracional ante situaciones de interacción social. Así es. Hace poco, no sé si recuerdan o no sé si te tocó escuchar, ajá, hay una cantante muy famosa, Yuridia, ¿la conoces? Uh-huh. Bueno, salió en las redes sociales que ella pensaba dejar por completo o iba a dejar un tiempo de presentarse dando conciertos porque padecía ansiedad social. Fobia social. Fobia social, perdón. Y mucha gente, como la que mencioné hace rato, mucha gente de volada se le fue encima. Decía, pero ¿cómo vas a tener fobia social si cantas ante mucha gente? O si te vemos dando entrevistas, o si subes videos hablando en TikTok
Y, o sea, eso no, si tienes fobia social no deberías de ser capaz de hacer eso. Y vuelvo a lo mismo, hay que conocer un poquito más del tema, como decías ahorita, que explicando qué es la fobia social. O sea, no necesariamente tienes que estar encerrado en un cuarto sin querer hablar con nadie. Así no se manifiesta ese tipo de fobia social. Claro. Y es que yo creo que los seres humanos siempre queremos como dotar de ciertas características una enfermedad, a una persona, cuando todos somos bien diferentes y todos reaccionamos de formas muy distintas. Exacto. Sí pueden existir características muy propias de la enfermedad, pero también la intensidad, las formas de experimentarlas va a depender de cada individuo. Sí. ¿No? Entonces es muy importante. Sí, no hay que generalizar, o sea, no se manifiestan todos de la misma forma. Claro. O sea, por eso, perdón, ¿ibas a decir algo? ¿Sigue? Bueno, que mencionaba que de los trastornos de ansiedad, que ya más o menos manifesté algunos, también puede ser que tanto el psicólogo o el psiquiatra que te lo esté diagnosticando no vaya a encontrar algo en específico que te esté causando ansiedad. Exacto. O sea, lo ideal sería encontrar de que, bueno, esto es lo que a ti te está causando ansiedad, vamos a trabajarlo, pero muchas veces no se da así y entonces hay que ir haciendo un análisis más profundo con el paciente para poder encontrar esa parte que le está ocasionando esta ansiedad. Exactamente. De hecho, ahorita que mencionas el lado de la terapia del psicólogo con el paciente, esa es una manera de tratamiento para este tipo de trastornos. La terapia psicológica también puede ser a través de medicamentos, un tratamiento farmacológico. También existen muchas otras maneras más nueva era que se le pueden llamar, ¿verdad? Como tipo la meditación, practicar ejercicios de respiración. Hay actividades físicas que a ti te causen como una manera de liberar el estrés. Pueden ser muchos diferentes. Hay gente que libera su estrés practicando box, haciendo ejercicio, pesas, yoga, corriendo, caminando. Lo que sea que tú sientas que te provoca esa sensación de liberar estrés, puede también servir como ¿cómo podría decirlo? Como algo que se puede agregar a la terapia psicológica. O sea, todo complementado. O sea, no digo que con eso descartes la terapia psicológica, es importante llevarla de la mano. Claro, sí, sobre todo para que estos síntomas no se agudicen, porque como lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, cuando se empiezan a agudizar estos síntomas, ¿a qué me refiero? A que se incrementen, van a empezar a perjudicar muchas áreas de tu vida. Yo algo que recomiendo mucho con mis pacientes en un inicio es llevar un registro de un registro de cuándo te das ansiedad, qué estás pensando, qué estás sintiendo y qué conductas tienes, ¿no? A qué horas te está pasando, en qué momento de tu día, qué pasó antes de que te entraran estos síntomas de ansiedad, más que nada como para ir definiendo, ¿no? En un primer momento. Estoy moqueando yo aquí, perdónenme. Sigue hablando. Sí, muy importante todas estas técnicas de relajación, todo tiene su tiempo. A veces nos dicen, oye, es que tienes que aprender a relajarte. Bueno, pero es que tampoco no es tan fácil. Sí, no es tan fácil. O sea, mucha gente cree porque me ha pasado muchas veces escuchar y lo puedes ver cuando yo he sentido ansiedad. Estoy seguro que tú también has pasado por momentos de ansiedad o estrés. Y te dicen, no sé, es que tú puedes decir, es que tengo miedo a esto o tengo ansiedad por este tipo de cosas. Y te suelen decir, bueno, pues no te sientas así, como si fuera muy fácil nada más decir, ya, gracias por haberme dicho eso. Era lo que necesitaba para que se me quitara. O sea, tenías la llave, chavo. No es así de fácil, o sea, de hecho, inclusive yendo a terapia, el psicólogo te puede ayudar a pasar por este periodo de ansiedad que estés teniendo. Y en un futuro puede volver. O sea, en realidad la ansiedad no es que desaparezca de tu vida, es como ya dijimos ahorita, es parte de nuestras reacciones mentales o emociones o síntomas fisiológicos, el estrés, son parte de nosotros. El chiste no es que desaparezcan, es aprender qué son, aprender a identificarlos y yendo a terapia aprender a manejarlos cuando estemos pasando por esos episodios. Sí. Para que no dejarnos llevar por ellos, sino nosotros, digamos, como si estuvieras surfeando una ola, sino no te dejes revolcar por la ola. Exactamente. Sí, claro. Entonces, oye, Raúl, me gustaría preguntarte,
Se piensa mucho que quienes somos psicólogos... Creí que me ibas a preguntar, ¿te sientes muy mal? ¿Ocupas un Kleenex? Te lo pasaría, pero no tengo. Muchas veces se piensa que quienes somos psicólogos y ejercemos la psicología no sufrimos de ansiedad ni nada de esto. ¿Tú qué piensas? Sí, ajá. Sí, me ha pasado que... Es más, me pasaba mucho, más cuando estaba estudiando psicología, no sé, a ti también te pasaba. Uh-huh. Bueno, para empezar, para responder primero la pregunta, y creo que eso es una idea totalmente errónea, que los psicólogos, para empezar, que los psicólogos tenemos, o sea, que somos como este profesor X de X-Men, que tenemos el control de todo mundo con la mente y que nosotros somos súper poderosos y que nunca nos enojamos, nunca tenemos estrés, nunca tenemos ansiedad, nunca estamos tristes. No es cierto. Somos seres humanos como todos y tenemos bajones, o sea, altas y bajas, ¿verdad? Claro. Pero lo que sí es que teniendo el conocimiento de psicología, como ya mencioné hace rato, te ayuda a conocer un poco más, bueno, no un poco más, mucho más, este tipo de reacciones fisiológicas que tiene el cuerpo y la mente ante situaciones externas. Uh-huh. Porque obviamente, pues por lógica tienes que saberlas y aprenderlas para llevar a cabo la terapia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no nos da superpoderes, no nos hace dioses, pero sí nos ayuda pues a conocerlo y a identificarlo en nosotros también. Claro. Sí. ¿Sabes? Pero no hay que dejar tampoco nosotros la terapia. Como ya lo hemos mencionado, un psicólogo también tiene que tener terapia. ¿Verdad? Sí, claro. Entonces, no sé, creo que eso es lo importante de mencionar el trastorno de ansiedad, el estrés. También creo que es importante mencionar que es el miedo, porque creo que no lo mencionamos. Uh-huh. El cangrejito dice que nos quedan 4 minutos hasta que ya cortemos. Pero o sea, ya vamos a acabar. El miedo, creo que no lo dijimos al principio, pero también es una respuesta fisiológica que es también parte de la ansiedad, ¿no? Uh-huh. De hecho, el miedo es considerado una de las emociones primarias. Y creo que ya lo hablamos en uno de los episodios, ya lo mencionamos. Pero, pues sí. Entonces, eso sería el trastorno. El tema del... ¿Tienes alguna pregunta que quieras hacer la audiencia? Sí, por ejemplo, ¿qué has escuchado más tú en la actualidad sobre cosas que le causan ansiedad a las personas? Mira, yo creo, yo he escuchado que algo que causa más ansiedad en la actualidad, creo que la sociedad en el tema económico, uh-huh, se ha vuelto más complicado, más exigente. Ya. Uh-huh. Para la gente, para los jóvenes más que nada, los que estamos, por ejemplo, en la edad de nosotros que apenas estamos como que tratando de, por ejemplo, tener una casa o un trabajo estable, uh-huh, una familia, lo que sea que quieres tener. Como que siento que el tema social, económico se ha vuelto un poco más, aunque un poco más abierto, se hablan más de temas, pero también siento que se ha vuelto un poco más complicado obtener las cosas que quieres. Como esta parte de no tener precisamente el control de tu proyecto de vida, ¿no? Exacto, sí, y más porque lo veo mucho, por ejemplo, yo lo viví, voy a hablar de una experiencia personal. Yo lo comparaba mucho con mis padres, por ejemplo, ellos en su juventud, tal vez mi papá a mi edad ya tenía muchas de las cosas que yo todavía no tengo, ¿no? Uh-huh. Ya tenía familia, hijos, una casa, etcétera, etcétera. Sí. Y en nuestra sociedad actual, tal vez, hace poco escuché que los jóvenes de ahora tenemos más oportunidades para hacer cosas, gracias a la tecnología que tenemos. Okay. Pero estas oportunidades o facilidades que tenemos ahora proporcionadas, uh-huh, son como un arma de doble filo, porque sí nos abre más puertas, pero también abre muchas más extiende mucho más la competencia, ¿sabes? O sea, sí, y de ahí todos los factores que se van entrelazando. Exacto. Porque es entre más competencia, también es esta parte de más exigencia cómo propia. Puedo ser mejor que el otro. Exacto. Y eso es en habilidades, pero ajá, también en cuestión de imagen
física, de decir cómo puedo ser más bonita que ella, cómo puedo hablar mejor que la otra y demás, y también todo eso suele generar una serie de alteraciones emocionales. Claro, ¿no? Sí, porque siempre te estás comparando con alguien más, o ves a alguien al que admiras o aspiras o que quieres llegar a ser como esta persona, lo que sea, y es exigencia personal. Sí, de por sí siempre suele una persona exigirse, ¿no? Pero ahora con esta expansión de información que hay en redes sociales en todos lados, más nos vamos a exigir, ¿no? Sí. Entonces, pues, como dices, te genera esta sensación de estrés, de ansiedad, porque no estoy ahí, o porque no tengo lo mismo. Y pues bueno, a eso. Y como va tan rápido todo, cuando tú crees que ya diste 2 pasos, el mundo ya dio 10 pasos más, ¿no? Y entonces cuando tú piensas que ya estás llegando a donde quisiste llegar, volteas y dices, no, ya avanzó esto más, ¿verdad? De hecho, una vez, hace poco escuché a una persona que decía, yo siento que se me está acabando el tiempo. Y te estoy hablando que era más chico que yo tengo 31, ponle tú, que se me tenía 20. Y yo, pues ya estoy yo en la tumba, se me acabó hace mucho, ¿qué? Sí, o sea, ponle tú que era un chavo de 25 años, y es que siento que se me está acabando el tiempo. Y yo también llegué a tener esta sensación, y estoy seguro que a lo mejor tú también, y muchas de las personas que conozco también, y creo que se deriva de esto, o sea, de esa rapidez, todo va muy rápido ahora, los avances tecnológicos van cada vez más rápido, cada rato sale un teléfono nuevo. Entonces, siento que esa exigencia nos hace sentir que nos estamos quedando atrás siempre, como tú mencionas. Pero bueno, ya el cangrejo nos dijo que ya se va a acabar el tiempo. Entonces, no lo he dicho así todavía, pero estoy seguro que ya lo iba a hacer. ¿Ves? ¿Verdad que sí? Pero bueno, antes de irnos, yo quisiera saber. Quiero hacerte una pregunta yo a ti. Ay, tú estás preguntando. Tú sí me haces a mí, yo te puedo hacer a ti. ¿Has tenido algún momento fuerte de ansiedad? Sí, claro. ¿Sí? ¿Alguno que quieras compartir? No, ninguno. ¿O de estrés, por ejemplo? No, de ansiedad sí, pero va más relacionado a cuestiones profesionales. Por ejemplo, yo decía, a los 30 años ya quiero, no sé, publicar una investigación y empezar a crear un libro, ¿no? Científico, algo. Es una meta tuya tener. Ajá. Pero esa meta yo me la había puesto para mis 30 años. Ya tengo 30 años y todavía no la cumplo. Entonces sí fue algo que me empezó a generar ansiedad porque yo decía, me empecé a mover como de trabajo y demás. Entonces yo decía, bueno, esto ya está interfiriendo en mi meta. Entonces una cosa que yo hago como para bajar esa ansiedad y que no se vuelva patológica, porque... Entonces dices que todavía tienes esa ansiedad. Ajá, sí, todavía. Lo aclaro para que la gente vea que tú, aún siendo psicóloga, sientes ansiedad, o sea, claro, que era lo que decíamos hace rato. Entonces yo decía, bueno, o sea, al final la vida se trata de ser flexibles, ¿no? De irte acomodando a las cosas. Si bien es cierto, yo tenía un proyecto de vida estructurado y establecido, pero la vida me fue llevando por diferentes caminos que sí me han gustado, solamente que esa meta se está aplazando un poquito más, ¿no? Y a lo mejor a los 30 no las voy a alcanzar a cumplir, pero a lo mejor a los 33, 35 sí. Y está bien, ¿no? Al final, o a lo mejor no la voy a cumplir, ¿no? Pero al final estoy tratando como de decir, bueno, voy a disfrutar este camino. El proceso. No importa, o sea, no importa si sí lo llevo a cumplir o no. Sí me gustaría hacerlo, pero si no, voy a disfrutar lo que estoy haciendo ahorita. Claro. ¿No? Sí, que viene siendo... He escuchado también muchos esas frases o términos de estar en el presente, vivir el presente, ¿no? Disfrutar el proceso de las cosas. Porque pueden llegar a nunca suceder, pero si estás siempre preocupado por lo que quieres llegar a obtener y nada más pensando en eso, se te va a ir la vida nada más esperando que llegue eso y nunca va a suceder tal vez. Entonces ya me puse aquí muy filosófico. No, y también el conectarnos como espiritualmente. Siento que estamos muy desconectados ahorita. Y no me refiero a que seas parte de una religión, ¿verdad? Si tú quieres, adelante. Cada quien nos conectamos espiritualmente con lo que nosotros queremos. Exacto. Pero es como esta parte de estar un poquito más serenos, más calmados, conectarnos con nosotros mismos y para aprender a disfrutar este presente. Pero bueno, ya terminamos, Ese fue el episodio de hoy. Espero les haya gustado.
Estoy seguro que sí. Sí. No es por nada, pero creo que sí les gusta. Suscríbanse en el canal de YouTube. Síganos en nuestras redes sociales. Todos lados ya saben como Los Psicomentalistas. Twitter, Los Psicomental. Síganos en nuestras redes personales. Yo estoy en TikTok como psicóloga forense y en Instagram como psicóloga y forense. Así es, yo estoy en todas mis redes sociales, bueno, no en todas, en TikTok e Instagram como RolMTZ2. Ya voy a cambiar el nombre porque mucha gente me dice que ya lo cambié, entonces ya lo voy a cambiar. Nombre artístico. Sí, con nombre artístico. Ustedes díganme cómo quieren que me llame. ¿Qué nombre me pondría? La Rolis. La Rolis, así es. Pero bueno, síganos en nuestras redes sociales personales y redes sociales del podcast. Denle like, compártanlo, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y acuérdense siempre de vivir y no solamente existir. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.